cuando viene como viene, pues enviada por Dios, viene pues para traer mensajes que lo que pretenden es la salvación de todos sus hijos, que somos todos los seres humanos, y es la salvación nuestra, ¿no? Y si vamos por el mal camino, como una buena madre para sus hijos, pues la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, pues viene a corregirnos, porque no quiere que nos perdamos, obviamente, quiere que nos salvemos, ¿no? Y donde además suele aparecerse la Virgen con apariciones reconocidas por la Iglesia, pues oiga, desde el Pilar de Zaragoza a Guadalupe, México, ¿verdad? A Fátima, Portugal, a Lourdes, Francia, etcétera, etcétera, pues ahí se suelen construir santuarios marianos que hoy por hoy, como sabemos muy bien, son los lugares con mayor afluencia de fieles y donde, sin duda, los hechos lo demuestran empíricamente, se reciben multitud de gracias que Dios concede por medio de la Santísima Virgen en esos santuarios que normalmente además pide ella que se construyan en esos lugares, ¿no? Cuando yo he hablado de hechos no naturales, extraordinarios, estoy hablando por ejemplo, de que cuando entraban en éxtasis, pues se pasaban linternas por sus ojos y las pupilas no se movían, se les pinchaban a las niñas y las niñas no reaccionaban. No se las podían mover, es decir, es como si pesaran toneladas. Hay documentados debidamente episodios de jóvenes y mayores que no creían y que, pues quieren hacer la prueba cuando están en éxtasis pidiendo permiso a sus padres de si pueden intentar moverlas, porque, oiga, yo estoy acostumbrado a mover sacos de 40 y de 50 kilos y estas niñas, pues están... Y referencias, repito, documentadas, de decir, que van allí y no podían ni moverlas, es decir, pero ni mover un dedo de la mano. Y entre ellas, a su vez, sin embargo, cuando estaban en esa situación de éxtasis, podían moverse como si fueran globos, ¿no? Los Pinos, una pequeña colina que está en las afueras y arriba y que preside, digamos, la pequeña aldea de San Sebastián de Garabandal, para subir allí en aquellos días, hoy es complicado desde el punto de vista que ahora ya hay un camino asfaltado para subir, pero el camino ordinario es por medio del monte, ¿no? Y bueno, pues así con cuidado de no caerte y romperte una pierna, ¿no? Ya no digamos bajar. Bueno, pues en aquellos días, pues las niñas bajaban a velocidades vertiginosas que los niños jóvenes del pueblo no las podían ni seguir, y bajaban de espaldas, mirando hacia el cielo, bajaban de espaldas y los niños, los jóvenes del pueblo, yendo de frente, no las alcanzaban. Es decir, una cantidad de hechos absolutamente extraordinarios que obviamente no se pueden explicar por causas naturales, que repito, los testigos y testigos cualificados, desde teólogos hasta médicos muy competentes, etcétera, que fueron testigos y que dan fe de que aquello se había producido. Y luego, por ejemplo, si me permite acabar, algo muy relevante, ¿no? Que pone también de manifiesto pues, la relación de la Virgen con las niñas, ¿no? En la vida ordinaria, es decir, una cosa jugaba con ellos, ¿no? En alguna ocasión se les aparecía con el niño y les dejaba el niño, porque ellas eran crías, le pedían tal, o la corona. Ya digo que usted puede parecer, sí, pero ella lo ha contado y tal. Sí, nos ha dejado nuestra madre, nos ha dejado la corona porque se la hemos pedido. Es que eran crías, y hay que entender esto, ¿no? Por las dudas, si alguien, pues, ahora estoy recordando, ¿no? Si alguien como yo no es un especialista en el tema de Garabandal, hace un par de años, si yo no me equivoco, fue en el 2018, salió una excelente película titulada así, Garabandal, solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. O sea, ¿qué significa esto? Estoy espoleando un poco la película, ¿no? Pero significa que solamente Dios sabe si realmente esto es lo que intenta buscar el título, si esto fue o de Dios o del diablo, porque es lo que decía don Jorge al principio. No se puede negar que desde el punto de vista de la ciencia hay cosas que no son explicables, ¿no? Entonces, o esto es de Dios o es del diablo, punto. No hay punto intermedio. Acá está la gran discusión, si es de Dios o es del diablo. Ok, ese es el punto primero. El segundo punto es algo que don Jorge decía antes, que es muy importante, que cuando habitualmente suceden apariciones verdaderas, por un lado, el demonio intenta
a ser como el mono de Dios, como se lo llama siempre, ¿no? Como a ser una especie de payaso de Dios, de imitador de Dios. Y así como decía él, por La boda ejemplo, de Dios, sí. exactamente. Así como cuando fue el caso de las famosas apariciones de la Virgen de Lourdes en Francia, en 1850 y tanto, al mismo tiempo y paralelamente habían supuestas otras apariciones alrededor de Lourdes para poder tratar de, como de opacar la veracidad de la aparición de Nuestra Señora en Lourdes. Así Eso es, por una así parte. es. Ahora, en el caso de Garabandal, el planteo está en que se le ha criticado siempre de ser una especie de profeta de calamidades, ¿no? O sea, de profeta de malos augurios, como así pasaba en el Antiguo Testamento, cuando un profeta iba y al pueblo de Israel intentaba profetizarle la conversión, la vuelta hacia Dios, el abandono de la idolatría, el dejar de fornicar con los señores y dioses de esta tierra. Bueno, a Garabandal se le planteó en algunos casos como una especie de aparición un poco pesimista. ¿Cuáles son los mensajes que la Virgen Santísima, dejamos siempre, como decía don Jorge recién, al juicio de la Iglesia, la veracidad o no, pero cuáles son los mensajes que la Virgen Santísima habría dicho a estas jovencitas? ¿Qué es lo que les decía? Sí, empezando por el final, diré que la Iglesia, a través de la jerarquía local, en todo momento ha dicho, ha afirmado que los mensajes no contradecían en absoluto la doctrina de la fe. Bien. Sabe usted, ¿verdad, padre Javier, que uno de los criterios que Roma, que la Santa Sede, que la Iglesia sigue a la hora de estudiar y discernir si una aparición, una presunta aparición lo es o no, ¿verdad? Pues es que el mensaje, desde luego, no puede contradecir la doctrina de la fe. Eso, Correcto. entre otras cosas. Bien. El primer mensaje fue muy sencillo. Fue el día 18, se hizo público el día 18 de octubre del año 61. Es decir, había comenzado los sucesos con el 18 de junio, dijimos, con la aparición del arcángel San Miguel. Como sabemos, en fin, en Fátima, por ejemplo, era el ángel de Portugal, el ángel de la paz, así se les apareció a los pastoriños, ¿verdad? La Virgen es la reina de los ángeles, por tanto, que venga anunciada por los ángeles, que son embajadores, ¿verdad? Mensajeros, pues es normal. Y en ese sentido, pues Garabandal no es una excepción. Es decir, que la Virgen vino precedida, en ese caso, al arcángel San Miguel. 18 de junio, pues el 18 de octubre pide el mensaje. En síntesis, el mensaje lo que decía es que venía a pedir que fueran muy buenos, que había que ir, que procuraran rezar y ser muy buenos y visitar al Santísimo, que está muy abandonado. Aprovecho para decir que Garabandal es profundamente eucarístico, es decir, una de las singularidades claras, rotundas de Garabandal es la Eucaristía. Aprovecho para decir que sabemos, ¿verdad, padre Javier?, que la encíclica Mysterium Fidei de Juan Pablo II, perdón, de Pablo VI, fue del año 65. Lo dejo ahí, porque ya verá después las cosas que comentaremos. Entonces, que había que rezar, que a la Eucaristía cada vez se le daba menos importancia. Literal, a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Año 61. 4 niñas, de la Eucaristía se le da más o menos importancia, ¿no? Y que había que ser muy buenos, porque si no vendría un castigo. Vendría un castigo, que había que ser muy buenos. O sea, que había que ir a rezar, decía que convertirle, que Dios os quiere perdonar a todos, Dios os quiere perdonar, pero tenéis que arrepentiros y pedir perdón. Y decía, ir a rezar al Santísimo. Dice, pero antes ser muy buenos. Esto es en síntesis lo que dijo el mensaje del 18 de octubre del 61. Y perdón, una cosa muy importante también que dijo. La copa se está llenando. La copa se está llenando. Van a saber las niñas de las copas de la ira o las copas del apocalipsis, ¿verdad? No había nada. La copa se está llenando. Tenéis que ser muy buenos, tenéis que pedir perdón. Dios os quiere perdonar, pero pedir perdón y arrepentiros porque si no vendrá un castigo muy grande. Eso es lo de profeta de calamidades, ahí lo dijo. El segundo mensaje fue otro día 18, aprovecho para decir,
parece no entramos en ello ahora, pero diré que el 13 es a Fátima lo que el 18 es a Garabandal. Es decir, y como el 13 fue la hermana Lucia, en que su último opúsculo de su interpretación del mensaje de Fátima a través del tiempo y a través de los acontecimientos, que se hizo público un año después de fallecer, concretamente el 13 de febrero de 2006, ella lo dice ella, ¿no? Que ella cree que era porque el número 13 es el 1 y el 3, la unidad y la Trinidad, la Santísima Trinidad. De hecho, Fátima es muy trinitario, profundamente trinitario. La Iglesia Nueva tiene por advocación la Santísima Trinidad. La oración del ángel de 1916 era Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os adoro profundamente, etcétera, ¿no? Bueno, pues el 18 y 13, la Virgen quiso aparecerse en día 13. Usted habló antes, y muy bien, Padre Javier, se me lo permite, de la mona de Dios, ¿no? Por algo, gran parte de la humanidad tiene el número 13 como un número de superstición, de mala suerte. Bueno, pues la Virgen quiso aparecerse, no las niñas, ¿no? Como sabemos, ¿verdad? La Virgen el 13 de mayo y les dijo, venid aquí el 13 de cada mes. Y luego os diré quién soy el 13 de octubre, ¿no? Bien, por lo tanto, ha sido la Virgen la que eligió el número 13, curiosamente, ¿verdad? Ahora el número 13 parece que es un símbolo de mala. Por eso dijo Sor Lucia. Bueno, hecha esta nota a pie de página, Padre Javier, el 18 es a Garabandal lo que el 13 es a Fátima, porque ya veremos que empieza el 18 de junio, el primer mensaje es un 18, el milagro visible de la comunión visible que recibió la niña Conchita fue un 18 de julio de 1962, y el segundo y último mensaje fue otro 18 de junio de 1965. Lo dejo ahí, ¿no? ¿Qué dijo el segundo mensaje? Fíjese, 18 de junio de 1965. La Virgen dijo, como el primer mensaje no se ha dado a conocer y no se ha cumplido, este será el último. Y fíjese, añade, antes la copa se estaba llenando, los pecados. Antes era el 18 de octubre del 61, es decir, 3 años y pico antes. Y dice la Virgen, ahora la copa está rebosando. Tremendo. Y dices, oye, ¿qué ha pasado entre el año octubre del 61 y junio del 65? Bueno, simplemente diré que entre otras cosas ha pasado el Concilio Ecuménico Vaticano II. Y eso explica mucho de lo que ha sucedido con Garabandal, ¿no? Pero es que la Virgen dijo a continuación una cosa, pues, que para el año 65, pues parecía un anatema, vamos, ¿no? Dijo, muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y arrastran consigo a muchas almas. A la Eucaristía se le da muy poca importancia. Arrepentíos, pedir perdón a Dios que os quiere perdonar, visitar al Santísimo que está muy olvidado, meditar la pasión del Señor de mi Hijo que está muy olvidada. Esta fue la síntesis del segundo y último mensaje. Bueno, ya digo que a pesar de los pesares, la jerarquía ha expresado que ninguno de los dos mensajes es contrario a la doctrina de la fe. Diré que oír eso en el año 65, pues efectivamente. De hecho, Conchita y las niñas al principio no quisieron decir lo de cardenales y obispos, porque dijeron luego pues que pensaban que, bueno, que eso, de entrada la madre de Conchita le dijo que, bueno, que poco más o menos le da unos azotes tal por decir eso, porque en aquellos tiempos claro, obvio. Un sacerdote era un santo. Sí. Estoy hablando de España. La España era la España. Sí, totalmente. Y entonces, claro, decir aquello, oiga, en fin, pero que voy a decir que hoy somos hijos de la Iglesia, ¿verdad? Y como Santa Teresa queremos morir hijos de la Iglesia. Eso está claro, ¿no? Pero el Señor dijo que la verdad nos hará libres, ¿no? Y es la propia Iglesia, ¿no? La que está reconociendo, pues que por desgracia, pues oiga, la Iglesia es obra de Dios. La Iglesia prevalecerá hasta el final porque está fundada por Jesucristo, pero la Iglesia está llena de santos y los humanos somos pecadores. Sí, y una cosa que uno diga, bueno, nos estamos hablando de la década del 60 del siglo XX, o sea, hace ya